fragmentado. Y no solo fragmentado en cuanto a lo que es el derecho sustantivo, sino además pretendiendo enseñarles el derecho, desconectando la solución del problema del procedimiento para aplicar la solución del problema. Es decir, que se entiende derecho sustantivo con derecho adjetivo. Bueno, nosotros nos planteamos, ¿es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que va a conseguir que el estudiante se forme de manera integral sobre la base de lo que se estructura con lo que se puede llamar la unidad del conocimiento, en la que ahora entraremos? No, no lo es. Entonces, otra reflexión que tuvimos. Estoy explicando los antecedentes para que vean ustedes. Es importante saber cómo se llega a un punto para comprender por qué el punto es de una manera o es de otra. Y desde luego, tercero de los elementos que tuvimos necesariamente que evaluar, que ya lo habíamos hecho en nuestras reflexiones anteriores, pero que había que concretar, cuáles son los objetivos de la enseñanza. ¿Qué profesional se quiere formar? Porque en virtud del profesional que quieras formar, lo vas a enseñar de una manera o de otra. Bien, con todo esto, y por hacer el cuento corto, nosotros nos trazamos como una serie de líneas que después nos sirvieron para construir las unidades curriculares. No exactamente estas que ustedes tienen en el programa, estas fueron modificadas, unas que dieron lugar a estas, muchas se conservan, otras no, fantástico, el debate sirve para eso. La realidad nos va a ir indicando si este programa sirve para lo que pretendemos o hay que ir modificándolo. La realidad nos va a ir diciendo si el contenido que vamos dándole a las diferentes unidades curriculares nos va sirviendo o no, pero eso no solo pasa en este programa, pasa en todos los programas del mundo, así que tranquilidad absoluta. Lo peor es no moverse, lo peor es quedarse estático, lo peor es creer en el statu quo, porque eso precisamente es lo que quieren, que no nos movamos, que no seamos alternativos, que no seamos capaces de transgredir lo preestablecido, aquello que nos venden como lo único posible, ¿no? Por tanto, lo importante es entender que esto también es una apuesta, que puede ser buena o no, el tiempo nos lo va a decir, pero es una apuesta por no creer en el pensamiento único, ni en las formas instrumentales de ese pensamiento único del sistema neoliberal, para que nos quedemos quietos pensando, bueno, si al fin y al cabo el mundo es así, ¿por qué lo voy a cambiar yo? El mundo es así porque se construye así. Y lo construyen las personas, los hombres y las mujeres, y los hombres y las mujeres lo cambian. La globalización, el sistema económico capitalista, son construcciones políticas, construcciones humanas. Y este proceso revolucionario también lo es. Precisamente porque creemos que podemos construir un mundo distinto, existe este proceso hoy en Venezuela. Si no, no existiría. Hay elementos mágicos, pero hay elementos fundamentales de voluntad ECA. Y eso hay que incorporarlo también. Por tanto, decíamos, bueno, dicho esto, ¿cuáles son los lineamientos a través de los cuales vamos a construir las diferentes unidades curriculares? Que es un proceso que vino después. Y dijimos, importante, visto esto, importante tener en cuenta que para construir lo que entonces fue una maqueta, que después ustedes se están encargando de darle forma y de estar construyendo o de construir el edificio, lo que entonces fue la maqueta, nosotros pensamos, vamos a ver, ¿qué es lo primero que hay que mostrar? Lo primero que hay que mostrar es una nueva forma de entender el mundo y las relaciones sociales. Hay que enseñar al estudiante a ver la realidad con otras categorías, con otros conceptos. ¿Por qué uno ve la realidad tal y como le enseñaron a verla? Y a nosotros nos enseñan a ver la realidad de una manera determinada, y es lo que hablábamos antes. Los medios de comunicación nos enseñan la realidad de una manera determinada, la que quieren que nosotros creamos que es. Ellos nos crean el sentido común, para que nosotros creamos que eso es lo normal y que no puede haber otra cosa. Ahora mismo, para que ustedes se hagan una idea, la moda de los Chicago Boys en términos mediáticos es, se acaban de crear un aforismo que es que la economía es una ley física. Y la tiran repitiendo por ahí, la economía es una ley física, la economía es una ley física. Es decir,
Yo hago esto y se cae, porque es la gravedad. Pues igual que se cae, el sistema económico capitalista nos lo impuso Dios. Es una ley física, la naturaleza nos lo impuso. Es decir, no podemos hacer nada, no, perdón. Un momentico. Sí podemos, pero hay que entender la realidad con otras categorías. Por tanto, nosotros lo que simplemente pretendimos es, primero, definir el programa, comprender el programa, partiendo de lo más abstracto, de aquellas categorías más generales del conocimiento, para después ir descendiendo a lo más específico. Es decir, a la norma concreta, al derecho positivo concreto. Luego veremos cómo se concreta esto. Pero eso, obviamente, con una forma de entender esta nueva enseñanza del derecho que no tiene nada que ver con la forma clásica, que es la formalista y la positivista. Nosotros entendemos que si el derecho es una práctica social, si el derecho sirve, por tanto, para resolver conflictos o para regular relaciones sociales, nosotros no podíamos partir del derecho para entender el derecho. Nosotros no podíamos partir del Código Penal para entender por qué hay delitos en la sociedad y cuáles son los delitos. Nosotros no podemos partir de la Ley Orgánica del Trabajo para entender las relaciones laborales, porque, como sabemos, la mayoría de la población hoy en esta realidad está fuera de la Ley Orgánica del Trabajo, pero trabaja. Nosotros teníamos que partir de la sociedad, es decir, del todo social, para entender el derecho. Nosotros entendemos primero cuál es el conflicto, cómo son las relaciones sociales, y sobre todo el conflicto, porque hoy vivimos en una sociedad que está en conflicto permanente, y a través de la comprensión de la sociedad vemos qué papel juega el derecho como una parte del todo social a la hora de resolver los conflictos y de regular las relaciones sociales. Es decir, primero entendemos la sociedad y después vemos cómo el derecho opera sobre la sociedad. Y al operar el derecho sobre la sociedad, después vemos cuál es el efecto que tiene de nuevo la sociedad sobre el derecho. Es decir, una forma dialéctica de comprender la enseñanza, pero teniendo el punto de partida muy claro, es este. ¿Eso qué significa? ¿Que nosotros despreciamos el derecho como objeto de estudio? No, no, en absoluto. Lo que nosotros queremos es que el estudiante sepa cómo opera el derecho, obviamente, siendo un técnico jurídico de alto nivel, pero que sepa qué papel juega el derecho en la sociedad y por tanto que entienda cuál es la política y cuál es la filosofía, por tanto, que da lugar a ese derecho y por qué. Es decir, ¿qué ideologías y qué intereses esconde ese derecho? Si los de una minoría o los de las grandes mayorías. En tercer lugar,
nosotros queríamos construir un nuevo abogado que fuera capaz de entender esto, pero para entender cómo opera el derecho sobre la sociedad, decíamos, si la sociedad es compleja, la educación tiene que basarse en un método complejo. Hay que hablar de unidad del conocimiento. Porque si yo voy a ver qué papel juega el derecho sobre la sociedad, pero lo veo de manera fragmentado, entonces no estoy viendo la complejidad que da lugar a esas relaciones sociales. Pero claro, esa unidad del conocimiento, ¿cómo la consolidamos? Primero, si partimos de la comprensión de la sociedad y la sociedad es compleja, tenemos que hablar de transdisciplinariedad. Yo no puedo interpretar la sociedad solo con el derecho, porque en la sociedad confluyen otras muchas dimensiones. No solo está lo jurídico, está lo económico, está lo político, está lo militar, está lo ecológico y tantas otras cosas. Por tanto, yo necesito, antes de entrar a analizar el derecho, comprender la sociedad. Y la sociedad la tengo que comprender integrando diferentes saberes. Integrando diferentes saberes para realmente tener una visión de la sociedad tal y como es. Y una vez conozco la realidad tal y como es, entonces veo, decíamos, cómo el derecho opera. Pero claro, el derecho tiene muchas disciplinas. Nosotros habitualmente el derecho lo estudiamos de una manera fragmentada. Primero vemos constitucional por allá, después vemos un curso de penal por aquí, el primer año de civil por allá, la filosofía del derecho por aquí, la historia del derecho por allá, el derecho romano por acá, el derecho del trabajo por aquí. Dentro del derecho del trabajo vemos primero el individual, después el colectivo, después el procesal, después la seguridad social. Y después no vemos nada. Y después no hemos visto nada. Porque sobre un mismo hecho social van a incidir distintas disciplinas jurídicas, necesaria y obligatoriamente. Y además, como nuestra pretensión es resolver el conflicto, tenemos que ver qué procedimiento utilizamos y cuáles son los procedimientos existentes para hacer que esa solución realmente llegue a resolver el conflicto. Por tanto, la unidad de conocimiento también tiene que ver con lo que en el documento doctor se llama interdisciplinar. Nosotros vemos el hecho social y al hecho social le aplicamos el derecho. Vemos como el derecho en su conjunto interviene sobre el hecho social. De manera tal que nosotros veremos que en ese hecho social confluyen materias que están relacionadas perfectamente con lo constitucional, seguramente todo. Pero que también tienen que ver con el derecho civil. Que tienen que ver con el derecho al trabajo. Luego, si quieren, hacemos un ejercicio de esto. Y que a lo mejor también tienen que ver con el derecho penal. Pero no solo con el derecho penal sustantivo, sino también con el procesal penal. Y no solo con el derecho del trabajo sustantivo, sino también con los mecanismos de resolución de los conflictos que sabemos también en el derecho del trabajo, como en otros casos puede ser judicial, es decir, procesal o no, porque hay mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. Por tanto, también sabemos que puede haber cuestiones civil,
civiles implicadas en ese hecho social. A veces directamente, porque estén reguladas por el derecho civil, y otras porque no están reguladas ni por el trabajo ni por el penal. Y entonces tenemos que ir al derecho supletorio. Eso, si nosotros hacemos el esfuerzo, claro, es mucho más fácil llegar, sentarnos, reproducir lo que sabemos, uno detrás de otro, primero constitucional, luego trabajo, no sé qué. Si nosotros hacemos el esfuerzo de integrarlo, al estudiante, ¿qué le permite? Le permite ver cómo el derecho en su conjunto interviene sobre ese hecho social. Le permite resolver y entender el papel del derecho sobre el hecho social, pero además, integralmente, pero además le permite comprender si este derecho, tal y como está regulado, todo el sistema jurídico tal y como está regulado, sirve para resolver o no, y cómo regula las relaciones sociales. ¿Por qué pasa que a veces en el derecho del trabajo nos encontramos con una norma, dícese tutelar? Dícese tutelar, también hay que considerar que en esta unidad del conocimiento hay que decirle al estudiante, mire, hay leyes que no se modifican porque quien maneja las estructuras a través de las cuales se crean el derecho no quieren conflictos políticos que se pueden generar si yo cambio, por ejemplo, la ley orgánica del trabajo. Entonces no quiere que la cambien. Pero como manejan las estructuras del Estado, ¿qué es lo que hacen? No aplican el derecho del trabajo y no utilizan el Estado para controlar el incumplimiento del derecho del trabajo. Y por tanto da lo mismo, no modifican la ley, pero la ley se cumple. Algo que aquí se llama derecho positivo no vigente. El derecho del trabajo puede incorporar mecanismos de tutela, por ejemplo. Pero esos mecanismos de tutela pueden no ser suficientes para amparar una situación determinada. Y sin embargo el derecho penal puede no contemplar ningún tipo de delito que regule esa conducta, y el derecho civil, por ejemplo, puede no contemplar ningún resarcimiento de daños y perjuicios. Y entonces resulta que un hecho muy grave, como puede ser un delito contra la seguridad del trabajo, bueno, un delito no, puede ser no haber proporcionado la seguridad a los trabajadores, puede estar regulado en el derecho del trabajo, en el derecho administrativo, en el derecho penal, porque puede estar tipificado como delito o no, y en el derecho civil, porque habrá que ver cómo el derecho civil contempla ese resarcimiento. Si yo lo veo solo desde el derecho del trabajo, me estoy perdiendo todo el mapa. Si lo veo solo desde el derecho penal, me estoy perdiendo todo el mapa. Claro, puedes decir, pero lo van a ver. Sí, lo van a ver. Hoy lo van a ver aquí. Y dentro de 1 año y medio lo van a ver acá. Y dentro de 6 meses lo van a ver aquí. ¿Por qué necesitamos fragmentar el conocimiento? ¿Por qué no se lo integramos? Pero sobre todo, y además, seguramente nos perderemos esto. Y entonces nos perderemos, y constitucionalmente, ¿cuál es el bien jurídico protegido? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Y cómo la Constitución ampara ese bien jurídico protegido. ¿Es el derecho a la vida? ¿No es el derecho a la vida? ¿Cuál es? Tercero. Cuarto. Decíamos, íbamos de lo abstracto a lo específico, valores, principios, y llegamos a lo específico, que son las reglas reguladas en el derecho positivo. Práctica social. El derecho es una práctica social, sirve para lo que sirve, por tanto partimos de la sociedad. Y de la sociedad llegamos al derecho, y del derecho llegamos a la sociedad. Pero la sociedad es compleja, y esa complejidad nos hace que el conocimiento tenga que ser integrado, es decir, queremos un profesional integral. Esta unidad del conocimiento sería lo que llamamos la unidad teórica del conocimiento, pero nos falta una que es fundamental y que es clave en el programa de estudios jurídicos, que es la que nos da la unidad práctica del conocimiento, o lo que es lo mismo, la que nos proporciona
la interacción social. A través de la cual conseguimos dos cosas. Una, que el estudiante comprenda la sociedad. Y dos, que la universidad, esta universidad del pueblo, sea realmente del pueblo y por tanto ayude a fortalecer las organizaciones sociales. Y esta unidad práctica y esta interacción social, ¿cómo la conseguimos? La conseguimos a través de los proyectos de investigación. El proyecto de investigación es clave. Si partimos de la sociedad, el proyecto de investigación es el que nos da el conocimiento de la sociedad. El proyecto de investigación determina las unidades curriculares y el contenido de las unidades curriculares. El conocimiento de este hecho social es el que determina después cómo yo voy al derecho y por tanto es el que determina a dónde llego en el sistema jurídico. Y es el que me hace entender el sistema jurídico y es el que me hace entender si la regulación de estas relaciones sociales y de estos conflictos es o no acorde a la voluntad de las grandes mayorías. Por tanto, el proyecto es clave. Los proyectos de investigación son clave. Son el lugar de encuentro del estudiante con la sociedad. Y son el lugar en el que el estudiante va a reencontrar el derecho en la sociedad de nuevo. Es decir, el estudiante va a conocer el conflicto, va a venir aquí